Estamos nuevamente en el curso de Políticas Universitarias para la Igualdad de Género. Nuestra tercera sesión es la sesión que se llama Desafíos de la UNAM ante la Igualdad de Género. Los dejo con la doctora, les quiero presentar a la doctora Mónica Quijano. Ella va a ser la moderadora de esta sesión. Ella está hoy como colaboradora de esta coordinación y esperamos que se incorpore en el mes de agosto en la dirección del área de educación para la igualdad de género de esta coordinación. Mónica, te doy el micrófono. Gracias. Muchísimas gracias, Tamara. Muy buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un inmenso honor estar aquí esta tarde y, por supuesto, colaborar con esta coordinación tan importante por muchas razones. La UNAM cuenta con una importante tradición de académicas que han producido trabajos fundamentales en los estudios de género y de la mujer, desde los trabajos pioneros de la doctora Graciela Hierro o la labor docente de Alaí Fopa en la década de los 70 y hasta nuestros días. En esta sesión nos acompañan 3 investigadoras que han desarrollado una importante labor en este campo y que nos van a plantear cuáles son los retos que tiene la UNAM en materia de género. Ya sin mayores preámbulos, damos comienzo a sus presentaciones. Nuestra primera ponente, la doctora Ana Bouquet, es investigadora y titular y directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Doctora en Sociología, maestra y licenciada en Psicología. Es especialista y tiene diversas publicaciones sobre estudios de género y educación superior. Ha dado una importante trayectoria en la construcción de instituciones, el diseño de políticas universitarias y públicas y el desarrollo de proyectos académicos en el área de género y educación superior. Es coordinadora del proyecto Institucionalización y Transversalización de la Perspectiva de Género en la UNAM, coordinadora fundadora de la Red Nacional ANUYES de Instituciones de Educación Superior, Caminos para la Igualdad de Género, y coordinadora del Observatorio Nacional para la Igualdad de Género en las Instituciones de Educación Superior. Bienvenida, doctora Bouquet, le cedo la palabra. Muchas gracias, Mónica. Buenas tardes, rector, integrantes del staff, directoras y directores. Doctora Tamara Martínez, muchas gracias por esta invitación. Para mí es un honor estar en este curso a las autoridades universitarias. Y las 3 dimensiones que voy a abordar son la desigualdad de género que hay adentro de nuestra universidad, en qué cosas hemos avanzado a lo largo de algunos años y, desde mi punto de vista, qué cosas nos hacen falta. Las manifestaciones de la desigualdad de género en la educación superior son múltiples y muy variadas, de muchos tipos. No las podremos abordar todas, yo abordaré algunas en 2 vertientes distintas. Esta que llamo desigualdad en cifra, que nos va a mostrar las tendencias de segregación por sexo que tenemos en la universidad. Aprovecho para definir muy rápidamente segregación como una forma diferencial de distribuir a mujeres y hombres en distintos universos que normalmente genera condiciones de exclusión para las mujeres. La segregación se da de manera horizontal, que es una división sexual del conocimiento, de las actividades y de los espacios, de manera vertical, que tiene que ver con el menor acceso de las mujeres a los niveles más altos de los nombramientos, de los puestos, de los salarios, etc. La otra vertiente de desigualdades que quiero abordar tiene que ver con formas de desigualdad que no son sencillas de percibir, que no son sencillas de medir ni de hacer visibles, que se necesitan otras formas de investigación, y en este aspecto voy a abordar 3 ejes: la discriminación, la violencia de género y la división sexual del trabajo. Voy a empezar con las tendencias de segregación por sexo en la UNAM. Primera, segregación de carácter vertical, y nos muestra la distribución de mujeres y hombres por nombramientos, y lo que se puede ver con mucha claridad es que a medida que el nombramiento y el nivel del nombramiento es mayor, la cantidad de mujeres es menor. Esta otra forma de segregación es de carácter horizontal, tiene que ver con la distribución en áreas disciplinarias,
Y aquí es muy notorio que en el subsistema de humanidades hay más académicas que académicos y en la investigación científica bastantes menos mujeres que hombres. Esta forma de segregación es horizontal y es en la población estudiantil. Es muy evidente también como hay algunas escuelas y facultades en donde hay mayoría de mujeres, otras donde hay mayoría de hombres. Y acá me gustaría comentar básicamente 3 cosas. Uno es que la vocación profesional está fuertemente determinada por los roles y los estereotipos de género, que no es una cosa natural, digamos, ¿no? La otra es que las carreras consideradas tradicionalmente femeninas son una especie de extensión de las responsabilidades familiares, ¿no? La crianza, el cuidado, la asistencia, etc. La tercera cosa que quiero llamar la atención de esta lámina es que la segregación de estudiantes en las carreras extiende la desigualdad de género hacia el mercado laboral. No sabemos que no gana lo mismo una enfermera que un ingeniero, ni tienen el mismo reconocimiento, aunque ahora las enfermeras, por suerte, tienen un gran reconocimiento en este momento que estamos viviendo. Esta es una lámina de segregación laboral del personal administrativo. Al personal administrativo también le ocurren todas las manifestaciones de la desigualdad de género. Es una población que siempre tenemos que tomar en cuenta, que es fundamental que avancemos en estos 3 aspectos, las 3 poblaciones universitarias, aunque sí me importa decir que no se viven las mismas manifestaciones de la desigualdad de género en cada una de las poblaciones, y eso lo vamos a ir viendo a medida que avancemos en esta presentación. Puestos directivos en la UNAM, es muy clara la segregación que vemos. Esta información está consultada el día de ayer, incluye los interinatos por la época COVID, pero podríamos llamar la atención de que facultades e institutos es donde hay mayores diferencias, y esto es algo que nos tiene que dar elementos para reflexionar sobre esto. Y también quiero, retomando un poco la discusión de la sesión pasada, plantear que este espacio, como el siguiente que les voy a mostrar, que es la participación de las mujeres en los cuerpos colegiados, sí son espacios en los que se puede avanzar hacia la paridad, porque tenemos en la UNAM una enorme cantidad de mujeres muy preparadas para ocupar cualquiera de estos cargos. Bueno, todo esto que les muestro son las desigualdades más evidentes, que las podemos medir muy fácilmente con la información de las bases institucionales, y responden a una serie de problemáticas. O sea, esas desigualdades se producen a raíz de una serie de factores muy vinculados al orden de género, que lo entendemos el orden de género como un sistema muy complejo, cultural, social y subjetivo, que produce y reproduce estas desigualdades de manera sistemática y permanente. Para mostrarles esta información, divido en 3 ejes: discriminación, violencia de género y división sexual del trabajo. Quiero decirles que esta información que les voy a presentar es muy reciente, como la anterior, que era de 2020. Esta es de una encuesta que se terminó de levantar a finales del 2019, una encuesta que hicimos junto con la Comisión Especial de Equidad de Género del Consejo Universitario y el CIEG. Presento los 3 ejes de los resultados que obtuvimos. Les muestro en primer lugar la percepción de discriminación que hay en nuestra comunidad universitaria. Como verán, es altísima. Destaca que las mujeres perciben más discriminación contra las mujeres que los hombres, pero los hombres perciben mucha discriminación también. Y también destaca que hay discriminación o una percepción de discriminación en contra de la población LGBT. Ambiente institucional, que es parte de la discriminación. Acá rápidamente les quiero comentar algunas de las frases que se escuchan. Esto no es percepción. La gente escucha dentro de los campus universitarios este tipo de cosas, como que las mujeres son menos inteligentes, que hay que echarles la mano, que logran un puesto porque se acostaron con alguien, que las acosan por cómo se visten, en fin, que son putas,
que son feminazis, que esto es muy preocupante porque creo que estigmatizan a las estudiantes, sobre todo que son agentes de cambio de nuestra universidad, que parece gay, que es una evidente expresión homofóbica en nuestra comunidad, y que es un mandilón, que es interesante detenerme aquí un segundo para retomar a Rita Segato cuando habla de los mandatos de la masculinidad. Pues cuando un hombre no cumple con esos mandatos de masculinidad, tiene esa presión social de que los cumpla y lo critican porque no lo está haciendo. Otro tema muy importante en el eje de discriminación tiene que ver con los sesgos de género en la evaluación académica. Este es un tema que se ha investigado mucho, pero falta todavía mucho por investigar. Yo aquí les pongo una cita de un artículo publicado en Nature de un grupo de investigadoras suecas que hicieron un estudio sumamente riguroso y que encontraron que como postulantes para becas postdoctorales, las mujeres tenían que tener 2,5 veces los méritos que tenía un hombre para ser evaluadas como el hombre. Paso al eje de violencia de género. Acá quiero aportar un elemento, y es que la violencia de género no es un fenómeno independiente de la desigualdad de género. Si no avanzamos en la igualdad de género, difícilmente vamos a poder erradicar la violencia de género. La violencia de género es una manifestación de la desigualdad de género, la más dura, la más terrible, pero es una manifestación de la desigualdad de género. Les muestro los actos que se reportaron en la encuesta, son 13, van desde actos no tan graves como comentarios o exclamaciones de contenido sexual hasta violaciones. Quiero que vean que son 13 actos diferentes, y ahora que yo les muestre los resultados sobre este tema, pues no están diferenciados los comportamientos. Entonces, para que puedan ubicar que habrá de los comportamientos menos graves hasta los más graves presentados en estos datos. ¿Qué quiero destacar del hostigamiento que vive la población universitaria? Primero, que las mujeres viven mucho más hostigamiento que los hombres. Segundo, que cada población tiene niveles de hostigamiento diferente, por eso yo insisto, cada población de la universidad vive manifestaciones de la desigualdad de manera específica de acuerdo a la dinámica que tiene esa población. Lo otro que me interesa destacar es que la población estudiantil es mujeres de licenciatura, después las administrativas, en particular las de confianza, y luego la población académica, en particular las investigadoras. Ahora, un tema muy importante. Preguntamos en la encuesta quiénes son las personas que hostigan. Y es muy clara los datos que yo les estoy presentando aquí. Las personas que más hostigan son los hombres. Son los hombres, y hostigando a mujeres u hostigando a otros hombres también. Preguntamos qué espacios de la universidad se viven como amenazantes frente al acoso y la violencia de género. Lo primero que destaco de esta gráfica es que son las mujeres quienes tienen mayor temor, sin duda. El lugar o los lugares más temidos son los caminos entre los edificios y las salidas de los campus, pero yo quiero resaltar aquí una cosa que me parece que vale la pena que tomemos mucha conciencia, y es que también manifiestan las aulas como un espacio de temor frente al hostigamiento. Y yo aquí me detengo unos segundos para hacer una reflexión y pensar en nuestras estudiantes, que muchas de ellas viven violencia de género adentro de sus hogares, que salen a la calle y viven acoso, que se suben al transporte y viven acoso, y que cuando llegan a la universidad también viven acoso. Creo que esto lo tenemos que considerar mucho, porque hay que trabajar para eliminar este tipo de comportamientos dentro de la universidad. Paso al tercer eje, que es la división sexual del trabajo.
Me voy a detener un poquito en este porque hay algunas cosas que quiero compartir con ustedes. Aquí lo que estamos midiendo es cuántas horas dedican mujeres y hombres a las actividades domésticas y de cuidados. Quiero decirles que este no es un asunto de carácter privado, este es un problema de carácter social. Lo que podemos ver en la gráfica es que las mujeres siempre dedican más tiempo que los hombres a estas actividades. Y me voy a centrar en la población académica. Las académicas dedican una jornada laboral completa a la semana más que sus colegas varones. Y si nosotros sumamos esto en un año, por ejemplo, son cerca de 2 meses de trabajo. Esos 2 meses de trabajo, los colegas varones los pueden usar, por un lado, para descansar, pero por otro lado, para avanzar en su trayectoria académica, para escribir papers, dirigir tesis, etc. Por lo tanto, es imposible que mientras la división sexual del trabajo se mantenga de esta manera, mujeres y hombres tengan condiciones de igualdad en el espacio público. Ustedes ven en la población administrativa esto se agudiza, como les he dicho, cada población tiene manifestaciones de la desigualdad propias de sus dinámicas, ¿no? Y en el caso de estudiantes es mucho menos porque seguramente la mayoría no tienen una casa propia con pareja y con hijos o hijas. Quiero decirles que estar casada y tener hijos para las mujeres suele ser una desventaja. Ojalá no ocurriera así, pero suele pasar. Y también podemos ver aquí en la población estudiantil que a pesar de que no tienen sus responsabilidades propias de una casa propia, se nota también que las mujeres tienen que trabajar o ayudar más normalmente a sus madres adentro del hogar y que esto lo dijo algún director en la sesión pasada, estas cosas efectivamente empiezan en el hogar, pero se continúan en la educación básica, en la media superior y superior. ¿Qué se ha hecho en la UNAM? Voy a pasar muy rápido por este apartado porque yo creo que prácticamente todas las personas que estamos aquí sabemos de estos cambios. Hemos tenido avances importantes en la universidad a nivel normativo, sin duda. Empezamos en el 2005 con la primera reforma al Estatuto General. Tenemos lineamientos para la igualdad, el acuerdo del rector y el protocolo para los temas de violencia, la política institucional y las últimas reformas al Estatuto General. También tenemos estructuras en la universidad, estructuras académicas, el CIEG es una de ellas, pero hay espacios que se dedican al tema de género en varios centros e institutos y entidades académicas de la universidad. Tenemos estructuras para la igualdad, como la Comisión Especial de Equidad de Género del Consejo Universitario, las comisiones internas de equidad de género que ya hay en 56 entidades y sin duda un avance importantísimo que es la Coordinación para la Igualdad de Género en la UNAM creada en este año 2020. Estructuras para la violencia, para atender el tema de la violencia. Por ahora es la Oficina de la Abogacía General y las oficinas jurídicas quienes están atendiendo este tema. No son específicas para atender los temas de violencia y tenemos la UNAD, que no era específica, pero se fue convirtiendo en específica. Tenemos una masa crítica en estudios de género muy importante en la UNAM, lo dijo la doctora Lourdes Pacheco, la más importante del país. Yo me atrevería a decir la más importante de América Latina. En la UNAM tenemos más de 200 académicas y académicos, muy poquitos, pero también tenemos especializadas en estudios de género y feminismo, más de 1000 tesis de licenciatura, maestría y doctorado en estos temas, 3 especializaciones y el programa de posgrado en estudios de género en proceso de creación. Lo comentó el doctor Linares en la sesión pasada, que sin duda cuando se apruebe va a ser un avance muy, muy importante para la UNAM. Aquí me voy a detener un poquito más. Desde mi punto de vista, consolidar la institucionalización y avanzar en la transversalización. Explico de manera muy rápida qué son estos dos conceptos para los estudios de género. Institucionalización quiere decir que todas aquellas normas, cambios legislativos, instancias creadas son parte de la institución. O sea, hay una gran cantidad de cosas de género que ya son parte de la institución.
Transversalización quiere decir que todas esas cosas, o sea, la normatividad, las estructuras, las políticas institucionales, realmente atraviesen a toda la universidad en sus prácticas, en sus funciones sustantivas y que llegue a las comunidades. ¿Por qué es importante la igualdad de género en las CIES? Yo pongo 7 asuntos, pero hay muchísimos para destacar. Contribuye a la excelencia académica. Yo termino con esta lámina planteando que aspiramos a un profundo cambio cultural y social desde la universidad, que es un espacio de construcción de ciudadanía. Muchas gracias. Me permito ahora presentarles a nuestra segunda ponente de la tarde, la doctora Norma Blázquez Graf, quien es licenciada en psicología, maestra en ciencias con especialidad en fisiología y biofísica por el CIMBESTAB, en estudios de género por el Colegio de México y doctora en filosofía por la UNAM. Es investigadora titular del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, donde ha sido secretaria académica del 2000 al 2008 y directora del 2008 al 2016. Sus líneas de investigación son ciencia, tecnología y género, filosofía y epistemología feminista. Es integrante de la Academia Mexicana de Ciencias y del Sistema Nacional de Investigadores y coordinadora del Grupo de México de la Red Iberoamericana de Género, Ciencia y Tecnología, así como coordinadora fundadora de la Red Mexicana de Ciencia, Tecnología y Género. Bienvenida, doctora Blázquez. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un gusto para mí estar aquí también en este curso histórico. Cómo ha sido el campo, el surgimiento del campo de los estudios de ciencia y género, cómo ha sido que se dedica particularmente, yo voy a hablarles de 4 ejes, que es cómo ha sido y cuál es la participación actual de las mujeres, no nada más en números, sino también cómo su participación ha cambiado los contenidos y la organización institucional, qué factores siguen interviniendo en estas persistentes desigualdades que hemos visto. Aquí yo voy a enfatizar en cómo se han formado grupos, redes de científicas y académicas y de estudiantes que han impulsado muchos cambios desde el lado más político y filosófico, y cómo es importante la inclusión de género tanto en la investigación a todo nivel como en la política de ciencia y tecnología en particular. Como vimos, nada más lo voy a decir rápidamente, los estudios de la mujer, primero así llamados, luego de género y luego feministas, surgieron en los 60s y luego en los 70s, y casi siempre se habla de estos estudios desde el lado donde surgieron realmente dentro de las ciencias sociales y las humanidades, filosofía, psicología, antropología, sociología. Y pocas veces se registra que también al mismo tiempo, un poco más al final de los 80s, surge este llamado campo de investigación que son los estudios de ciencia y género desde el área de las ciencias naturales, biológicas, biomédicas, físicas, en donde justamente empieza a haber otro tipo de propuestas que se complementan muy bien con todo lo que se estaba haciendo dentro de las ciencias sociales y las humanidades. Este campo de investigación, justamente la teoría feminista y los estudios de género en este ámbito han hecho cambios importantes al buscar datos empíricos que estaban desatendidos, metodologías innovadoras, prácticas de investigación alternativas y reconstrucciones importantes de muchos conceptos que no se habían considerado o que se hacían de lado o que estaban mal planteados. Y digamos que el criterio central es mirar los problemas, todo el proceso de investigación, los problemas, los datos, los métodos, las teorías y las prácticas desde la vida de las mujeres, que eso es muy importante. No me voy a detener demasiado aquí, pero quiero resaltar, porque ya lo vimos, cómo las mujeres llegamos a la educación superior mucho después que los hombres. Las universidades estuvieron prohibidas para las mujeres hasta la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, realmente el proceso de incorporación ha sido muy rápido. Yo ahí les ilustro con una fotografía de un congreso de física de 1927, donde hasta adelante la tercera es la única mujer, que es Marie Curie.
Y bueno, la pongo a ella porque es un símbolo emblemático de cómo se fueron incorporando las primeras mujeres a estas áreas, pero no llega a completar lo que todas desearíamos. ¿Por qué? Porque todavía hay áreas, disciplinas y carreras que siguen estando representadas por hombres o por mujeres. Y, por supuesto, las áreas como las ingenierías, la física, las matemáticas, son territorios donde todavía hay pocas, y esto se muestra también en el posgrado. Si vemos cómo el proceso otra vez por nivel de preparación y de decisión, a nivel mundial las mujeres vemos siempre en todos lados, no importa la región que se estudie, y en nuestro país no es la excepción, se ve que desde la licenciatura estamos 50-50%, y conforme va subiendo el nivel de preparación o de decisión, baja el número de mujeres. En este caso las mujeres son azules, y se ve la clásica gráfica llamada de tijera. Ahora le llaman la metáfora de la tubería con fugas de agua, que quiere decir que conforme sube el nivel de formación se van desapareciendo las mujeres. Y de todas maneras, las que logran llegar, según los datos de UNESCO de 2019, el promedio mundial del total de personal que se dedica a la investigación, las mujeres representan solo el 30%, y este porcentaje se ha mantenido también durante muchos años, a pesar de muchos esfuerzos, a pesar de que se dice eso, que el tiempo ya pasó y se tendría que resolver de alguna manera. En México hay todo un campo de investigación que se ha dedicado a estudiar cuáles son los factores que siguen interviniendo. Se han hecho estudios de estos bibliométricos en el que se cuenta, por ejemplo, en los últimos 10 años, en las áreas de ciencias sociales, cuántos artículos se están publicando sobre qué temas, y se hicieron cúmulos de investigación de los distintos temas que se están trabajando. Es un estudio muy bonito de las colegas de Uruguay, en el que justamente muestran cómo el principal factor que sigue interviniendo para que las mujeres no avancen son los estereotipos y roles de género. Hay muchos trabajos también de colegas que están en el área de matemáticas, y de matemáticas sobre todo, que han trabajado desde la UNAM y sobre todo con un grupo del CIMBESTAB, cómo enseñar las matemáticas de otra manera para que sea más agradable para las niñas, porque se nota que todas las mujeres desde chiquitas, precisamente por estos estereotipos y roles de género, esta socialización que tenemos desde que nacemos, nos hace, o por lo menos en las niñas, y eso también se ha visto en muchos estudios, que dejan de interesarse en estos campos porque piensan que no son capaces, porque no está relacionada su rol y su papel de mujeres con generar conocimiento. Desde los 6 años pierden el interés, en secundaria baja todavía más, y las que logran pasar a la carrera de investigación, pues se encuentran con otras formas de discriminación y de exclusión que se han descrito de diferentes maneras. Después podemos abordar todas estas metáforas que tratan de explicar justamente estos factores que siguen interviniendo, porque desde la familia, el personal docente y en las instituciones se sigue teniendo de manera inconsciente esta organización social patriarcal de la que habló Rita en la primera sesión. Ha habido muchos grupos que hemos formado dentro de la universidad, que es la parte no institucional, y por eso me gustó mucho complementarlo con lo que dijo Ana. Aquí es, digamos, la sociedad civil, la comunidad universitaria no institucional, que va proponiendo diferentes cosas, y que se ha hecho desde hace muchos años esta labor de hacer reflexiones, eventos, foros, y se han dado muchísimas investigaciones, por supuesto, y se han dado muchas propuestas que finalmente han servido para varias cosas. Uno, se ha hecho todo un rescate de las científicas y las académicas, esto de visibilizar quiénes son y utilizar este trabajo como incentivar vocaciones para las jóvenes. Se han hecho libros y videos que se muestran en la preparatoria, en el CCH, para mostrar cómo las mujeres sí existen, las científicas ahí están, son de carne y hueso, y que la opción de la ciencia y la tecnología es una opción profesional importante. Se ha trabajado mucho también, y es una de las propuestas que se han generado recientemente,
de propiciar mentorías. Esto, relacionarlas también con una especie de retiro digno de académicas. Nosotras hemos hecho muchos talleres al respecto y la verdad es que funcionan muy bien en jóvenes que apenas se van a decidir por una carrera, o de las jóvenes se fundó el Colegio de Académicas Universitarias, que también impulsó por mucho tiempo el campo de la igualdad en la universidad, desde distintos campos de la ciencia. El Grupo Mujer y Ciencia de la UNAM, que se formó en 2006, está más dirigido hacia el área biomédica y de las ciencias químicas, coordinado por la doctora Elena Ruiz y la doctora Marta Pérez Armendáriz. Y como les digo, nuestra red se formó en 2012, tiene ya más de 90 integrantes, Lourdes es una de ellas, de las fundadoras. Y hay más de, les digo, habemos de todas las áreas del conocimiento y hemos hecho mucho trabajo también de talleres, de hacer guías y publicaciones para las jóvenes, para que se acerquen más a la investigación. Y este trabajo tiene que ver con el punto que les quería mencionar sobre la inclusión de género en la política de ciencia, que también es otro ámbito muy importante de trabajo y de investigación. Hay antecedentes muy importantes a nivel internacional, hay todo un marco del trabajo que se ha hecho en Naciones Unidas, en reuniones mundiales. La Comisión Europea ha impulsado de manera muy importante este campo de investigación, ha dado muchos recursos. Desafortunadamente, CONACYT durante la administración anterior se puso la transversalidad de género como uno de los ejes del Plan Nacional de Desarrollo. Gracias a eso, a toda esa presión desde arriba, más todo el trabajo que hemos hecho las académicas y las científicas de tantos años, pudimos tener este intercambio, este diálogo, y se modificaron la Ley de Ciencia y Tecnología, los programas de CONACYT y el Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores. Desde la UNAM había muchas ideas. Una de las ideas que como que se ha olvidado, y a mí me gustaría mucho saber cómo retomarla, porque se hizo el programa de fortalecimiento académico para las mujeres universitarias en 2006, que justamente proponía dentro de los programas de DEGAPA plazas para las jóvenes que se acababan de graduar del área de física, matemáticas e ingenierías, y solo hasta donde yo lo seguí duró un año. Entonces sería muy bueno ver qué pasó, por qué no funcionó, y si funcionó, pues retomarlo. Ahora doctora Velázquez, nada más para recordar, le quedan 3 minutos. Sí, ahí termino. Ahora estamos trabajando con todos estos grupos en la propuesta de la nueva Ley de Ciencia y Tecnología para incluir género. Hemos hecho ya nuestra propuesta, ojalá sea considerada. Estamos esperando tener reuniones en la Cámara para poder avanzar en eso. Y el último punto que mencioné, que quería tocar, es justo cómo incluir el análisis de sexo y género en la investigación, que ha sido algo que se ha impulsado desde los 90 en los países, en Estados Unidos, en Canadá, en los países escandinavos. Que lo que quiere decir es que sobre todo se ha impulsado mucho en el área biomédica, porque lo que se trata es justamente de que todas las investigaciones incluyan en sus análisis y en sus resultados tanto la variable, o como le quieran llamar, la noción, la innovación, sexo y género, porque la investigación que resulta cuando se hace este análisis cambia muchísimo la calidad y el contenido. Yo les pongo ahí las instancias que lo han propiciado. En México hicimos también nosotras, como un grupo de la red, un libro al respecto, en el que justamente seleccionamos un grupo de investigaciones que han trabajado con esta inclusión desde el área, por ejemplo, de la salud, de la educación, de los recursos naturales, la alimentación, las nuevas tecnologías reproductivas y de comunicación, que también van encaminadas, digamos, a estos propósitos. Y para finalizar, en mis últimos 2 minutos o 1 minuto. Muchísimas gracias.
doctora Norma Blázquez, por esta muy iluminadora presentación, también de los retos ya más específicos, digamos, que tiene nuestra universidad para empezar a mitigar estas desigualdades tan patentes en el área, digamos, de las ciencias y las tecnologías. Y bueno, yo ya finalmente quisiera presentar a nuestra última ponente, quien va a cerrar estas presentaciones sobre los desafíos de la UNAM, la doctora Patricia Castañeda Salgado, quien es doctora en antropología por la UNAM, es integrante fundadora del programa de investigación feminista del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de nuestra Casa de Estudios, especialista en el estudio de la situación de género de mujeres indígenas y rurales, en la conceptualización de la violencia de género y feminicida, y estudiosa de las trayectorias de las antropologías feministas entre el 2015 y el 2016. Es además integrante de la red de Ciencia, Tecnología y Género, del Grupo de Trabajo Feminismos, Resistencias y Procesos Emancipatorios del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales, de la Red Latinoamericana de Antropología Feminista y del Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, el cual preside durante el periodo 2019 y 2021. Bienvenida, doctora Castañeda. Elementos de una investigación que llevamos a cabo de manera interinstitucional o intrainstitucional con sede en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, con la Escuela Nacional de Trabajo Social, con el entonces Programa Universitario de Medio Ambiente y el Programa Universitario de Estudios de la Ciudad, sobre el estado del derecho a la movilidad libre y segura en la UNAM. Investigación diagnóstica para la elaboración de un modelo de UNAM segura, y se caracterizó por ser una investigación feminista, como les mencionaba, interdisciplinaria e interinstitucional, que se desarrolló a lo largo de 6 años, y en la etapa intermedia del proyecto contó con el financiamiento de PAPIT, el derecho a la movilidad libre y segura, en qué consiste y cómo podemos ejercerlo. Debemos contar con las condiciones indispensables para ejercer ese derecho, que el Estado debe respetar y garantizar el ejercicio de este, y que está obligado a ofrecer condiciones normativas que habilitan ese ejercicio a través de políticas públicas, acciones institucionales, legislación y normatividad, y promoción de la participación ciudadana y comunitaria. Tomando en cuenta estas premisas, planteamos que en nuestro caso la UNAM es, en su calidad de institución pública, la entidad encargada de garantizar ese derecho para todas y todos dentro del campus. Propuesta de un diagnóstico participativo con perspectiva feminista, lo cual implicó tomar como motivo de nuestro interés a las jóvenes estudiantes universitarias, partiendo también de la premisa de que ellas son quienes tienen las mayores condiciones de desventaja y de desigualdad dentro de la población universitaria en su conjunto, y planteando también que sí se pueden modificar las condiciones de inseguridad que las afectan, se puede modificar la inseguridad para el conjunto de la población universitaria. No desde la premisa liberal de educa a una mujer y educarás a una familia, sino desde la premisa feminista de que si se erradican las condiciones de desventaja y de desigualdad para las mujeres, se está modificando sustantivamente el orden de poder, el orden político y de desigualdad de la sociedad de la cual forman parte. Por eso iniciamos nuestra preocupación con las jóvenes, pero ampliamos la mirada para poder ver cuál era la especificidad de su situación, y por eso hicimos grupos de investigación mixtos de mujeres y hombres, pero también grupos que dieran la pauta sobre la pluralidad y la heterogeneidad de nuestra población universitaria. De tal manera que retomamos el modelo de ciudades seguras, la idea de las caminatas exploratorias y de los grupos de discusión, lo modificamos, implementamos un proceso metodológico de etnografía feminista, hicimos grupos de reflexión más que de discusión, y en estos grupos y en estas caminatas procuramos que hubiera personas indígenas, personas de la diversidad sexual y personas con discapacidad.
de tal manera que pudiéramos determinar en cada uno de los casos cuáles eran las especificidades que presentaba el contexto y en qué punto habría elementos comunes y cuáles necesitarían un conjunto de medidas particulares para poder modificar su situación. La pretensión de este proyecto quizás suene fuerte, pero en términos de cómo implementar un diagnóstico participativo con asistencia de quienes conforman la comunidad universitaria y a partir de ahí, cómo encontrar respuestas internas propias a los problemas de seguridad e inseguridad que, repito, no se basaran en los parámetros de seguridad controlada o seguridad dirigida, sino que asumieran la seguridad como un bien común y como algo que se construye en colectivo. En este sentido, también es una propuesta que pretende ser replicable, que hubiera un acceso igualitario al territorio y a los espacios geográficos de la UNAM, independientemente del sexo, género, condición étnica, racial, de edad o de condición física, que hubiera la capacidad para moverse libremente y sin miedo en estos espacios públicos y en el transporte público, en particular en el que proporciona la propia universidad, que efectivamente hubiera una movilidad segura que estuviera íntimamente vinculada con las condiciones de la infraestructura y las condiciones del hábitat, y que estas condiciones permitieran a las mujeres moverse con libertad, con autonomía y ejerciendo lo que llamamos su ciudadanía universitaria, es decir, todos los derechos a los cuales tienen acceso por su condición de universitarias, independientemente de que fueran estudiantes o sean estudiantes, académicas o trabajadoras, y pensando también que esta ciudadanía universitaria comprende también a los hombres en sus distintas situaciones particulares. Con la investigación nos encontramos con que no es un hecho que la movilidad libre y segura tenga esas características. Por una parte, encontramos que es un derecho que está escindido por género, por condición étnica, por orientación o preferencia sexual y por discapacidad física. Es decir, las personas que combinan estas distintas condiciones sociales enfrentan distintos tipos de adversidad dentro de nuestro campus. A lo largo de estos años pudimos ver, por ejemplo, cómo se modificaron condiciones de infraestructura importantes, como el hecho de que hubiera rampas para personas con silla de ruedas o muletas o con alguna dificultad de este tipo, pero todavía falta un largo camino por recorrer para garantizar que los espacios sean realmente transitables para cualquier persona, cualquiera que sea su condición. Este derecho, esta movilidad está restringida por los sesgos de género, sexistas, clasistas, homófobos y heteronormados que caracterizan a la sociedad en su conjunto, pero que se reproducen también al interior de nuestra universidad, que tenemos una normatividad androcéntrica que obstaculiza muchas veces este derecho, porque no hemos logrado todavía llegar a contar con una política institucional de igualdad de género que deseche esos sesgos de la normatividad. Algo que fue una constante es que entre las personas que participaron en la investigación manifestaron una percepción de desconfianza y temor hacia el personal de vigilancia UNAM, lo cual creo que es un punto a considerar. La movilidad también se ve limitada por el tipo de infraestructura inmobiliario urbano que en muchas áreas de ciudad universitaria privilegia el tránsito vehicular, ya sea de 2 llantas, de 4 o de cuantas sean, sobre el tránsito de peatones. Y además, bueno, fuimos encontrando también que características del hábitat, como el crecimiento de la vegetación, a veces, lejos de facilitar el tener un ambiente acogedor, como lo plantea el modelo de ciudades seguras, pues en realidad enfrenta a las personas a tener que disputar el espacio con el propio hábitat.
En ese sentido es que está desfasado de las nociones de sustentabilidad y finalmente llegamos a la conclusión de que es un derecho que está en proceso de construcción, que no es ampliamente reconocido por quienes habitamos Ciudad Universitaria de manera permanente y como ustedes verán aquí hay muchos vasos comunicantes con lo que expuso la doctora Bouquet en su diagnóstico sobre discriminación y violencia de género, que valdría la pena poner a interactuar. El diagnóstico se basó en el esquema de evaluación del estado de los derechos humanos que distingue entre las condiciones habilitantes y los obstáculos. Es decir, aquellas condiciones que permiten potenciar el derecho a la movilidad libre y segura y aquellas condiciones que actúan en contra de este derecho. Entonces, por una parte, encontramos que hay un conjunto de características urbanísticas y arquitectónicas que sí favorecen la movilidad, pero que también hay mucho que hacer en términos de iluminación, de condición del piso, de visibilidad, de poder escuchar para quienes podemos escuchar si alguien viene detrás de nosotras, etc. Otra condición habilitante es desarrollar la noción de cronotopo de género, es decir, esta idea de que la coordenada, el cruce, la articulación de tiempo y espacio están cargadas de contenidos y simbolizaciones de género y que estas simbolizaciones que hasta ahora han ido en detrimento de la seguridad de las mujeres se pueden modificar a favor de la igualdad y para hacer el espacio mucho más habitable para todas y todos. Algo que fue fundamental es encontrar como condiciones habilitantes también una firme identidad universitaria y una noción que encontramos prácticamente en todos los grupos fue la idea de que las personas dentro de Ciudad Universitaria se sienten seguras porque se sienten parte de la comunidad y sienten que alguien las escuchará y las ayudará en caso necesario. Pero por otra parte, también se reproducen esos esquemas de público y privado y de quiénes son de adentro y quiénes son de afuera, en la medida en que se plantea que todo lo que tiene que ver con la sexualidad, la violencia de género, el acoso, el hostigamiento, siguen estando encerrados personales, que son circunstancias individuales o personales que no atañen a la institución y que es de esperar que sean personas ajenas a la institución quienes incurren en esas prácticas y hay un enorme desconcierto cuando se encuentra que no son personas ajenas a la institución, sino personas de la propia institución quienes agreden y violentan dentro del propio espacio de tránsito de la universidad. Y en ese sentido, una de las tesis que se desarrolló dentro del programa, dentro del proyecto, perdón, da cuenta de las situaciones de acoso y hostigamiento dentro del Pumabús, dentro de las unidades del Pumabús, por ejemplo. Y también las condiciones del hábitat pueden ser sumamente favorables para el desarrollo de nuevas prácticas de sociabilidad si se aplican programas muy bien dirigidos a ello. En las condiciones habilitantes también hay que mencionar que hay mucho interés de diversos grupos de investigación, de estudiantes, de docentes, por mejorar las condiciones de la universidad. Y en ese marco hicimos un encuentro también con quienes tenían propuestas y participaron equipos de arquitectura, de urbanismo, de geografía, de trabajo social, de psicología, con distintas propuestas, pero todas todavía como en un nivel de desconocimiento de las otras propuestas. Y en ese sentido hace falta un gran esfuerzo, de articulación de todas estas propuestas para conocer sus contenidos. ¿Qué encontramos como obstáculos? La cultura de género dominante, que tiene todos los sesgos que ya dijeron mis colegas y no voy a repetir, que se vive la presencia de pequeños comercios, etcétera, como una privatización de los espacios públicos universitarios a tal punto de que hay casos en los cuales no permiten circular las propias personas que controlan estos negocios por esos espacios,
lo que mencionaba antes, que hay sesgos de la normatividad universitaria y una profunda debilidad de la ciudadanía universitaria, porque hay un gran desconocimiento de los derechos humanos y de los derechos universitarios, y también que hay una ausencia de procesos educativos en derechos humanos con perspectiva de género. Aquí faltó el apellido, pero estamos pensando todo el tiempo en eso, en que efectivamente necesitamos introducir dentro de la currícula universitaria los estudios de género, pero también necesitamos introducir cursos especializados en algunas áreas del quehacer y del hacer universitario que apuntalen esa introducción y permanencia de la perspectiva de género en su sentido más amplio. ¿Podemos pasar, por favor, Mónica? Sí, doctora, le aprovecho para comentarte que quedan 3 minutos, entonces, digo, para ir cerrando. Muchas gracias. Okay. Bueno, entonces, quizás podemos pasar a donde está el modelo. Uh-huh. Como derivación de todo esto, lo que estamos proponiendo es un modelo de intervención participativa para impulsar el ejercicio de este derecho de la comunidad universitaria a la movilidad libre y segura dentro de la UNAM. Desde el principio nos alejamos de la perspectiva securitista y por lo tanto nos alejamos también de la perspectiva punitiva en relación con seguridad e inseguridad, y pensamos que siendo la educación la razón de ser de la universidad, tendríamos que pensar en un modelo fundamentalmente preventivo, basado en una propuesta educativa que priorice la educación en igualdad de género, derechos humanos y seguridad universitaria, entendida, como lo mencioné antes, como un bien común, como una responsabilidad compartida, como el resultado de una puesta de acuerdo entre quienes conformamos la comunidad universitaria, y podríamos decir también como una práctica de cuidado y de autocuidado entre quienes participamos en esta, no en la noción androcéntrica de que unas personas cuidan y otras son cuidadas, sino en la noción feminista de la interdependencia, de que el cuidado se asegura cuando todas las personas nos cuidamos entre nosotras. Para decirlo muy brevemente, en el minuto que me queda, este esquema habla de cómo pasamos, cómo transitamos del diagnóstico a su ejecución. La parte intermedia es definir estas dimensiones de la intervención, cuáles son las categorías que orientan la intervención y cuáles son los ejes. Desde nuestro punto de vista, el eje de la concientización, de la planificación y el diseño de los espacios, del estudio del transporte público seguro desde esta perspectiva de género y de la elaboración de políticas específicas, son los 4 ejes de intervención centrales, todos ellos marcados por procesos de formación, por cursos, por seminarios, en donde participen todas las personas que integramos la comunidad universitaria. Por eso llegar a este seminario para mí representa como un anhelo cumplido, que todas las personas en todos los niveles que conformamos la universidad nos podamos formar en perspectiva de género feminista es indispensable para que cualquier política de igualdad sea exitosa, para que compartamos un lenguaje, un conjunto de principios y sobre todo compartamos objetivos en relación con cómo queremos transformar a nuestra universidad y hacia dónde. Quedan solamente 2 láminas, las podemos pasar muy rápido. Nuestra propuesta parte de los sujetos, no parte de las políticas, sino que es a partir de la problemática de estos sujetos que se definen los espacios y las instancias que habrán de intervenir. Y por último, aterrizamos este modelo en 4 programas de intervención, de los cuales se derivan un conjunto de proyectos en los cuales nuestra aspiración es que participen de manera integral las distintas instancias que están involucradas en cada uno de estos programas, de tal manera que no sea tarea solamente de algún grupo o alguna instancia, sí que habrá alguna coordinación de todo este proceso, y ojalá a la coordinación de igualdad le interese nuestra propuesta,
y a partir de ahí conformar estos grupos plurales, heterogéneos, interdisciplinarios, también con distintas participaciones de las diferentes dependencias administrativas para que cada uno de estos programas pudiera tener éxito. Muchas gracias y perdón por haberme pasado como 2 minutos. Bueno, ¿puedes poner la última, por favor? Porque quisiera dar las gracias nuevamente. Muchísimas gracias, doctora Castañeda, por esta presentación y por este proyecto que, por supuesto, que es replicable y que es fundamental justamente para poder tener pues campus seguros para todas y para todos. Bueno, yo quisiera agradecer a nuestras 3 invitadas por las espléndidas y muy ricas presentaciones que nos hicieron y a través de las cuales queda de manifiesto el trabajo intenso que tenemos por delante como comunidad. Es un placer escucharlas. Muchas gracias.